días, compañeros, gracias por estar en esta jornada político-cultural. Solo para los que van llegando, les comentamos que una brigada de compañeros fue por la representación de los papás de los 43 normalistas desaparecidos. En un momento llegarán, entonces les pedimos que al finalizar este foro no se vayan. Vamos a estar todo el día haciendo esta jornada aquí. Habrá música y también más tarde habrá otros profesores de esta facultad que nos darán sus palabras sobre los sucesos que hace un año ocurrieron en Iguala, Guerrero. También, agradezco que hayan venido el doctor Máximo, el doctor Ackerman, el compañero Levi, para comenzar esta reflexión a un año de los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, que, como decían los compañeros, es un crimen político abominable, ¿no? La desaparición de los 43 puso en evidencia, ¿no? Que en nuestro país hay una democracia bárbara, no hay una democracia asesina, como José Revueltas dijo en los años 50, ¿no? En un célebre libro en donde dice que en nuestro país no hay libertades democráticas. Nuestro país es después del ascenso de Calderón, ¿no? Con esta guerra llamada guerra contra el narcotráfico, que es un gran negocio para las empresas de venta de armas. Desde ese entonces nuestro país es uno de los países más demencialmente violentos de todo el planeta, ¿no? Son más de 160.000 muertos en esta guerra sin freno de emergencia, ¿no? 25.000 desaparecidos, más de 1,5 millones de desplazados, masacres como la de Tlatlaya, ¿no? En donde el ejército está involucrado, la masacre de Apatzingán, en donde también el ejército está implicado, donde las grabaciones dicen que sean asesinados como perros. En Tanguato, donde fueron asesinados un grupo de campesinos pobres. En Zacatecas también, en donde un grupo de estudiantes fueron detenidos desaparecidos. Y naturalmente lo de Iguala demuestra la podredumbre, ¿no? De todo un régimen político, no solamente a escala federal, ¿no? Como bien señalaba el doctor Ackerman, en torno a la figura de Peña Nieto, también en torno a lo estatal, con el PRD de Ángel Aguirre, y también en lo municipal, en torno a Barca, ¿no? Entonces, en un país lleno de impunidad, ¿no? Donde Murillo Karam dijo que había una verdad histórica que naturalmente nadie cree, donde nos quieren hacer creer que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cojula, y que todas las investigaciones de gente valiente como Jorge Montemayor de la UNAM demostró que es imposible que se puedan ser incinerados en el basurero de Cojula. La investigación de Berkeley, ¿no? Junto con Anabel Hernández, que dio a conocer las grabaciones de radio entre la policía municipal y el ejército, las implicaciones directas que señalan los papás de los 43 de que el batallón 27 de las Fuerzas Armadas, que está ahí de Iguala, que es tristemente célebre por sus actividades durante la Guerra Sucia en los años 70, plantean que la verdad histórica no la creemos, y recientemente las investigaciones de los expertos y los peritos del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana también cuestionan esta llamada verdad histórica. En ese sentido no es menor que ahora los supuestos datos de Innsbruck, en donde según ellos, ¿no? Demuestran que el ADN es uno de los compañeros normalistas, es porque nadie les cree. A un año de la masacre de Iguala, la consigna de fue el Estado, que despertó a miles en todo el país, plantea una enorme crisis de credibilidad y de legitimidad del gobierno y del régimen político mexicano, ¿no? Y como bien señalaba también el doctor Ackerman, después de esa masacre, el país se estaba convirtiendo en además de un país militarizado, en una narcoguerra, una supuesta narcoguerra, ¿no? Está siendo completamente entregado, ¿no? A las transnacionales
norteamericanas con la aplicación de una serie de supuestas reformas estructurales que liquidan conquistas que se habían logrado desde los años 60 con la lucha de los trabajadores, ¿no? Es la reforma, en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que liquida el campo. También la reforma laboral, que destruye los contratos colectivos, el derecho a la libre sindicalización, tener el derecho a una jubilación digna, una pensión, con la venta incluso de las pensiones. La reforma educativa, que además de ser una reforma elaborada al magisterio con la evaluación punitiva, también destruye la educación pública y gratuita, que está al servicio de los empresarios como Mexicanos Primero, que además impusieron la reforma educativa sobre la base de la sangre. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos días Oaxaca está militarizada con la gendarmería, supuestamente para hacer trabajos de saneamiento de las escuelas, y los dirigentes de la sección 22 están amenazados con más de 30 órdenes de aprehensión, incluido el secretario general, por una demanda de Mexicanos Primero. Pero además de la reforma educativa, fue la reforma a la energética, ¿no?, que con las nuevas, con esta reforma se permite la privatización de petróleo, ¿no? Y por si fuera poco, el gobierno federal quiere también ir con la educación pública y gratuita, con el recorte a las universidades públicas. Uno de ellos, uno de los más golpeados del sector educativo es el Instituto Politécnico Nacional, pero la UNAM también va a sufrir un recorte, ¿cierto? El marco de que el autoritarismo avanza. Recientemente, en la Ciudad de México, una ciudad que aparentemente era una burbuja, fueron asesinados de forma brutal el fotoperiodista, ¿no?, Rubén Espinosa, y Nadia Vera, junto con 3 compañeras más, ¿no? Un crimen de Estado que señala, apunta, ¿no?, a que fue Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, el responsable directo de enviar un grupo paramilitar para asesinar a nuestros compañeros en la colonia Narvarte. Pero a pesar de este escenario, como bien se señaló, hace un año surgió un enorme movimiento que despertó, ¿no?, a un gigante, ¿no?, dormido en el país, que fue un movimiento enorme, ¿no?, que fue el despertar, un nuevo despertar de México en los últimos meses, ¿no? Con una fuerte composición juvenil, ¿no?, que tiene en su tradición ya instalada, ¿no?, el movimiento Yo Soy 132, esa juventud que salió para rechazar a Peña Nieto y que lo obligó a estar en el baño del Ibero, ¿no?, ese día de mayo del 2012. La movilización magisterial, ¿no?, donde también vimos a miles de jóvenes que tomaron las escuelas para solidarizarse de esa brutal represión que sufrió la CENTE cuando recuperaron el Zócalo de la Ciudad de México justo hace 2 años, y un enorme movimiento que se organizó en una asamblea interuniversitaria retomando métodos del movimiento estudiantil que desde hacía tiempo no se veía, ¿no? La rotatividad de los delegados, la revocabilidad de los mismos, ¿no? Y consignas muy avanzadas. Yo recuerdo las primeras pintas que se hicieron en las movilizaciones de septiembre, que planteaban el pienso luego me desaparecen, ¿no? Pasamos después a fue el Estado, y finalmente en noviembre se planteó como una consigna central, fuera Peña Nieto. Y ese 20 de noviembre fue impresionante. Yo recuerdo también que ese 20 de noviembre éramos cientos de miles intentando entrar al Zócalo, y era tanta la gente que nos movilizamos ese día desde 4 puntos en las caravanas que salieron en distintos puntos de la ciudad, que esta marea humana fue imposible que arribara el Zócalo por tanta gente que había, ¿no? Y también una ciudad replegada, ¿no?, el PRD de Miguel Ángel Mancera, plegada al gobierno de Peña Nieto, ¿no?, en donde desde el 1 de diciembre efectivamente hay decenas de jóvenes que han sido procesados por motivos políticos con el uso del reaccionario artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal de ataques a la paz pública, en donde solo por hablar mal a un policía puedes tener, se te puede meter a la cárcel, al Ministerio Público, como si fueras un criminal. Y yo sé si ustedes se acuerdan, pero este 20 de noviembre fueron detenidos 11 compañeros, dentro de esos varios de esta facultad, pero ya no solo con ataques a la paz pública, sino ahora con cargos
de mayor envergadura que cuando se le hizo el juicio a San Salvador Atenco, a nuestro compañero Ignacio del Valle, ¿se acuerdan? Y ese enorme movimiento obligó incluso a que direcciones sindicales que se reclamaban opositoras como la UNT, los trabajadores telefonistas, tuvieran que hacer un paro cívico, por más que fuera simbólico, pero eso expresaba una enorme politización y un movimiento que presionaba y avanzaba en sus demandas, en su movilización, en su estructura, para plantear incluso la posibilidad de que cayera Peña Nieto, ¿no? En el marco, además, de que el imaginario político de los últimos años es las enormes movilizaciones en el mundo árabe-musulmán, en donde la movilización de la población y de los trabajadores lograba, ¿no?, que cayera Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto, ¿no? Esto planteó el 20 de noviembre una enorme posibilidad, una enorme potencialidad de un movimiento que planteaba fuera Peña Nieto. Pero que producto, ¿no?, por lo menos es lo que yo creo, de la poca participación de los trabajadores con sus propios métodos, como puede ser el paro, como puede ser la huelga, fue que no se logró que este movimiento se desarrollara y lograra uno de sus objetivos inmediatos, que era la caída de Peña Nieto, ¿no? Otro elemento que yo creo que es muy importante de Ayotzinapa un año para pensar es el tema de cuáles son las tareas de los trabajadores y la juventud en el marco de que la izquierda en nuestro país sufre una enorme crisis, ¿no? En primer lugar, ¿no?, para todos aquellos que opinaban que el PRD era un partido de izquierda, ¿no?, por lo menos desde los 70s, corrientes maoístas, filoestalinistas, incluso organizaciones que se reivindicaban trotskistas, opinaban que el PRD era un partido de izquierda, ¿no?, y con la masacre de Iguala, esa izquierda moderna, ¿no?, esa izquierda que dialoga, esa izquierda que es parte en el Congreso, participa, ¿no?, y colabora, es parte de este régimen asesino, de este régimen que es especialista en desaparición forzada, ¿no? Esta supuesta izquierda que decía que había que ser una izquierda moderna y tener diputados y tener senadores y poder dialogar con el gobierno, demostró que es una izquierda que está al servicio de Peña Nieto. Ya lo había demostrado con el Pacto por México, que aprobó las reformas estructurales, pero ya claramente con la desaparición de los 43 demostró que el PRD es un partido de este régimen, y que este régimen, además, para mí lo de Ayotzinapa demuestra que es un régimen irreformable. Es un régimen que tiene en su haber, ¿no?, cientos de miles de desaparecidos, desplazados, asesinatos, y que la única posibilidad, por más utópica que parezca, es luchar de forma radical contra el régimen político. Porque por más que luchemos por ciertas reformas, por pelear por ciertos marcos democráticos, en un país como este es imposible. Es un país que demuestra que su régimen está completamente podrido, que no tiene ningún margen, ninguna forma de maquillarse, de presentarse en los más democráticos, sino que merece caer, y que en última instancia debemos de luchar para que caiga. Hoy, además, Ayotzinapa despertó nuevos fenómenos de luchas de trabajadores, ¿no?, también que vimos en los últimos tiempos, ¿no?, la rebelión de los jornaleros de San Quintín, donde decenas de miles de trabajadores ocuparon la carrera Transpacífico para exigir jornadas de trabajo de 8 horas, ¿no?, sin derecho a la libre sindicalización. Pero así como está la lucha de San Quintín, está la lucha de los maestros, de la CENTE contra la evaluación punitiva y la reforma educativa, está la lucha de los trabajadores electricistas por el regreso de su fuente de trabajo. Hay luchas importantísimas que, aunque son pequeñas, expresan un malestar. En la frontera norte, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la lucha de los trabajadores de la Foxconn, que peleaban nada más y nada menos que por el derecho a la sindicalización, los trabajadores de la Eaton, recientemente también, ¿no?, y por aquí están, y al rato quiero que por favor den un saludito, las trabajadoras de Sanda que están en huelga, ¿no? En fin, en México naturalmente cambió después de Ayotzinapa, y lo que queda hoy para los siguientes tiempos es organizar la resistencia de forma unitaria contra todo este régimen podrido, asesino, que no tiene ningún margen de ser reformable. Muchísimas gracias por estar acá, y ojalá se queden en todas las jornadas.